Este podcast fue realizado con fragmentos de la sesión virtual del Instituto Nacional de Bellos Memes con fecha de transmisión a 5 de julio de 2020 y publicación en formato de podcast a 9 de julio de 2020. Hola, ¿qué tal, podescuchas? A continuación escucharemos fragmentos de la sesión dominical de Zoom con nuestros amigos de Artcólicos. Cabe destacar que estos archivos de audio son autónomos a la temporada regular del podcast del Instituto Nacional de Bellos Memes. Agradecemos su preferencia, no sin antes disculparnos por la calidad de audio que en resolución nos brindan las herramientas que imponen las circunstancias. Sin más para declarar, chingo de gracias. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo están todos? Qué gusto que estén aquí nuevamente, a las caras conocidas, algunas caras que no, así que bueno, bienvenidos como Eduardo a este espacio que es del Instituto Nacional de Bellos Memes en conjunto con Artcólicos, que es una cuenta de arte que que estudia la relación entre el arte y el alcohol y cómo el alcohol aparece en unas pinturas y cómo es representada esa cultura del bebedor. Bueno, para esta ocasión, como habían mencionado en los flyers que seguramente vieron, íbamos a hablar sobre arte, alcohol, memes, pero también relacionados a la música. Entonces, bueno, nada, esto sería no sé cuál edición sería de esta charla, conocida como La bebida en el arte y el arte de beber. Y bueno, y aquí tenemos una primera relación, una relación de la música. Me parece muy interesante, digamos, como también la cultura latinoamericana tiene una relación también muy fuerte con la música y el alcohol, ¿no? Como también es parte de nuestra en diversas medidas y en diversos géneros. Yo estoy seguro que aquí muchos de ustedes pues les gustará géneros que quizás a otros no, o quizás no tanto, y bueno, debe haber como esa diversidad que existe en Latinoamérica naturalmente. Entonces, bueno, para esta edición a mí me gustaría proponer algo que me pareció interesante, ya que estamos hablando de música. Si quieren dejar en el chat de los comentarios, me parecería interesante cómo responder a la pregunta, de que ustedes mencionen ese tema que los ha acompañado en alguna borrachera, o los temas que los hayan acompañado en las borracheras. Pueden dejarlo en los chats o en mis historias de Artcólicos. Síganme en Artcólicos, por cierto, pues también hice una historia en donde ustedes pueden dejar un temita para eso, que me parece súper interesante pues escuchar y conocer nuevas bandas aprovechando este espacio. Bueno, igualmente voy a empezar con mi relación entre la música y el alcohol. Creo que yo más de joven estaba mucho más relacionado al rock, al punk y toda esta movida, mucho rock en mi país también. Ya posteriormente con los años he agarrado un cariño a poder ir de fiesta y aprovechar un perreo, porque pues, no está de más ahorita en esta cuarentena, como que se extraña. Pero bueno, sin embargo, creo que mi relación más joven era con el rock, con sentarme a beber alcohol mientras sonaban los Ramones, mientras sonaban Sex Pistols, mientras sonaba Blink-182. Alcancé a tener una época neopunk. Y me gustaría preguntarle al instituto, a Pau o a Eduardo, cómo eran esos tiempos mexicanos y cuál es la relación entre la juventud mexicana con la música y el alcohol. ¿Qué suena en los bares? Pues yo creo que la relación en mis tiempos jóvenes está muy estrecho. O sea, la música está muy estrecho a lo que es la fiesta, a lo que es las actividades a veces cotidianas, lo que es el desmadre y por supuesto lo que es tomar una cerveza o una copa de vino con una buena musiquita, ¿no? Esto es forma parte de la relación que tenemos aquí. En mi época, pues evidentemente, pues es ir al antro, ir a la discoteca, pedir una buena tanda de chelas, la música a todo volumen, música evidentemente de acuerdo a los gustos, ¿no? Y todos los géneros que existen. En mi columna Tacos de Albañil, que pueden encontrar en la página hereje.com, hereje.mx, hay un texto que se llama ahorita busco bien el nombre, en donde precisamente hablo sobre la relación que tiene la música con la vida cotidiana del chilango.
¿no? La armonía citadina, ¿no? Se le llama la incesante armonía citadina, le puse. Es un texto que escribí pensando precisamente en que todos nosotros tenemos una relación estrecha con la música, ¿no? Desde el amanecer hasta el anochecer. Quien no se ha despertado y lo inmediato que hace es poner pues la radio, ¿no? Digo, independientemente de que nosotros en nuestro quehacer cotidiano para irnos a trabajar a la escuela, pues nos ponemos a escuchar música o bien nos ponemos a escuchar noticieros. Pero hablando estrictamente de música, en este texto precisamente abordo todo eso, ¿no? Esa cotidianidad que tenemos, ¿no? El hacer nuestra rutina diaria para irnos a trabajar con un poco de música, el ir con nuestros audífonos, seguir escuchando nuestros gustos, el subirnos al transporte público y ver que el chofer ya lleva la música a todo volumen, en los talleres, en las casas, el ver que las amas de casa no pueden hacer el quehacer si no ponen la música a todo volumen, etcétera, 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 ¿no? Algo que a mí siempre me ha parecido muy curioso y es una pregunta que ojalá igual ustedes lo puedan responder, que todavía sigue siendo un misterio. ¿Por qué el latino escucha la música a todo volumen? ¿Por qué nosotros tenemos ese rollo de querer escuchar la música? En general, considero que los latinos, las personas de habla hispana, sudamericanos, los americanos en sí, hispanoamericanos, digámoslo, somos ruidosos, o sea, somos emocionales, somos candentes, somos candela. Entonces eso pues sí nos obliga, nos lleva como al ruido, a sentir, o sea, yo que he tenido la oportunidad de estar en varias bandas, toco instrumento, canto y ese tipo de cosas, esa sensación que puede darte la música, en cómo vibra el diafragma, ¿sabes? O sea, esa percepción extra, ¿no? Que se puede llegar a dar, cómo se llega a tener estas sensaciones en los brazos, ¿no? Cómo se eriza la piel, todo eso está relacionado con el volumen, con la cadencia, con el ritmo, ¿sabes? Yo sí considero que va muy relacionado con cómo nos atrevemos en estas culturas cálidas, por así decirlo, porque también la temperatura nos influye, ¿no? El sol, los colores que utilizamos son muy vivos. En general, creo que los americanos, las personas de habla hispana, somos vivos, somos candentes. Sí, un poco lo que venía diciendo Alonso me parece que se puede hacer un poco una analogía, ¿no? Con esto que decía Alonso de que cuando nos levantamos hasta que nos acostamos estamos como escuchando música. Y yo lo pensaría un poco con el ciclo de vida. Básicamente, digamos, cómo el sonido acompaña a la vida desde el comienzo, desde los sonidos internatales, desde el ritmo del corazón de la madre, desde las primeras nanas en la cuna, desde el movimiento, que siempre tiene que ver con el movimiento. El sonido es vibración y siempre está acompañado con el movimiento. Entonces, y hasta la parte final de nuestra vida, ¿sí? Hasta que inclusive perdemos audición, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esta cuestión del sonido y de la música nos acompaña durante toda la vida. Entonces me pareció muy adecuado lo que dijiste vos, Alonso, y lo extendería al ciclo de la vida, digamos, a todos estos momentos. Sí, obviamente cuando pasamos por la adolescencia estamos como en ese periodo de inclusive de identificarnos, de armar un grupo de pares y demás. La música y el alcohol son cosas que unen y que nos hace principalmente buscar esta identidad. Así que eso, nada más. Otra puerta, ¿no? Sí, Pau, fíjate que sí es interesante, igual añadiendo más a lo que dijo el licenciado Calderón, de que nos acompaña a lo largo de la vida, también es importante mencionar que la música nos acompaña durante la muerte, ¿no? Aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados que los funerales se hacen con música, ¿no? Y son funerales bastante altisonantes. Yo tengo una anécdota de un vecino que falleció ya hace muchos años, y en el momento de ir al panteón, su última voluntad fue que un mariachi tocara esta de Urge. No sé si han escuchado Urge, una persona que me arrulla entre sus brazos. Esa canción fue totalmente desgarradora, ¿no? En ese momento. Recuerdo ahorita también, ya entrando en temas, recuerdo mucho la película de Rosario Tijeras, esta adaptación que se hizo de este gran libro de Franco Ramos, si mal no recuerdo se llama el autor, Jorge Franco Ramos, en donde matan al hermano de Rosario Tijeras, ¿no? Y se van por toda la ciudad precisamente a darle
con música a todo volumen, ¿no? Me parece también igual interesante añadir este detalle que también tenemos nosotros, ¿no? La música al morir. Bueno, y ahorita que relacionamos los temas, que es el alcohol, la literatura y la música, no falta, digamos, esta ocasión que de esas veces que cuando nos empedamos en el bar, ya hasta los mismos tenderos, los que están del otro lado de la barra, los cantineros, ya se saben, hasta por medio de... pues vamos entrando, nuestra personalidad misma va marcada por el tipo de rolas que pedimos. Es como, por ejemplo, yo acudo a una cantina que se llama La Flor de Cuautitlán, y entonces el cantinero ya sabe cuando voy entrando qué canciones me gustan. Igual, incluso ya se va un poquito... ya te conocen más por el carácter, hasta por la misma música que escuchas, si es agradable para el lugar o no. Es como, por ejemplo, yo siempre que llego pido una canción de Gael García Bernal que se llama Quiero que me quieras. También el Son de la Negra, una canción típica de aquí de México, y pues ya sabe que vas a poner un poquito de ambiente y te acompaña en cada una de estas pedas. Y es... obviamente sin música todo está muy, muy, muy triste. Y ya. Tenemos comentarios del chat. Estivalis nos dice: clima y bebida hacen un buen match para que las emociones afloren. María Mercedes vuelve a comentar y nos dice: la música nos acompaña en todo y nos deja memorias tatuadas para siempre. Hay canciones que uno no se atreve a volver a escuchar porque nos recuerdan momentos muy fuertes, ¿no? Brisa también nos comenta: la armonía de los sonidos siempre acompañando a los seres vivos en el día a día desde principios de la humanidad. Y Dam Lara dice: me encanta la seriedad con la que pide quiero que me quieras. Sí, deberías de ver su cara, es aún más chistosa cuando lo hace. Tenemos a Sebastián Ortiz, perdón. No se preocupen, ¿cómo están todos? Justo ahorita mencionaban esta parte de la literatura del rock, y creo que hay un punto como bien importante dentro de la literatura mexicana, una vanguardia muy, muy interesante, muy, pues, digamos que es la literatura de la onda. Y me hicieron recordar este gran libro de José Agustín, del maestro José Agustín, el de... no es cierto, ya lo estoy confundiendo, aquí lo tengo. Se está haciendo tarde, en el final de la laguna, ¿no? Que hace como esta memoria de todas las canciones que hay. Inclusive un día encontré una como infografía de las canciones que hay desde los Rolling Stones, muchísimos cantantes de la época, ¿no? Y que te pone como toda esta mezcolanza de música, ¿no? Que no nada más es rock and roll, es dentro de la peda, dentro de todo lo que sucede en Acapulco, dentro de esta parte igual de las drogas, ¿no? Que va como muy de la mano, muy en el momento de la contracultura, pero que al final de cuentas la música es como el punto neurálgico de lo que nos lleva, ¿no? Las sensaciones que tenemos, el suspenso que se puede manejar, igual haciendo la mención de la película de Rosario Tijeras, porque al final de cuentas también es eso, o sea, nos lleva a otro tipo de artes, ¿no? La música nos lleva al cine, a la literatura, puede ser al teatro, ¿no? O sea, bueno, sí, inclusive el teatro puede ser cualquier tipo de artes, y que nos lleva a todo esto, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, en el caso de México, desconozco en los demás países de Latinoamérica, me encantaría saber que así fue. Hay como una literatura muy enfocada como a esta parte del desmadre, esta parte de todo esto, y que conlleva en el caso de la música el rock and roll, ¿no? Que es como, pues, digamos, uno de los géneros más contraculturales que existieron a mediados de la década pasada, ¿no? Es como bien interesante saber también qué ópticas tenían en diferentes países, ¿no? O sea, igual un Cortázar no, o quién sabe, o pero y sería muy a eso vamos precisamente. Ahorita Sebas va a tomar la palabra, el otro Sebas de Alcohólicos, y posteriormente en la siguiente pausa nos va a acompañar con un comentario Alonso y vamos a dar lectura a los chats. Vale, sí, eso que dice la cultura del rock y la relación también en Latinoamérica, me parecía también interesante un poco, pues que el rock también funciona en Latinoamérica con distintos contrastes, pues también funciona a responder a una situación, ¿no? O sea, el rock en Chile como el rock en Colombia, pues también era una reacción contra política o contra religión o contra un pensamiento retrógrada,
pero eran, pues en cierta manera sí se notan como unos contrastes mucho más distintos en algunos lugares que en otros, y cómo se van desarrollando también, ¿no? Hoy por hoy pues también hay países en donde el rock está mucho más desarrollado y otros donde también, pero aún la escena todavía como que no se gestó, al menos en el momento en donde el rock estaba aflorando. Bueno, yo continuemos con respecto a la cultura como tal. Bueno, también en relación a los autores de la contracultura, al menos en México, aparte de José Agustín, también se me vino a la mente Juan Villoro, que igual tiene un libro que se llama La Noche Navegable, y en este va relatando cierta parte de su vida de adolescente, y también lo acompaña con la referencia a bastantes canciones, sobre todo Rolling Stone, y también me vino a la mente 2 libros, uno de Johnny Cash, que es Eternas Palabras, sus poemas inéditos, los cuales escribió pues estando en estado etílico, y también otro que es Libro de Esbozos de Jack Kerouac, que igualmente es una recopilación de los poemas que no lograron publicarse, estando él en vida, pero que fueron obtenidos de la libretita que siempre le acompañaba a todos los lugares, y que generalmente era pues en bares donde escuchaba jazz y estaba siempre pues en este mood muy bohemio, ¿no? Era lo único que quería abonar por ahora, ¿no? Y me lleva a pensar también en la relación entre la música, el alcohol y el amor, incluso también que se ve en la literatura, el amor y el desamor en este caso, y cómo en Latinoamérica también funciona a partir de eso mucho esto del ir a beber para desentusarse o para pasar la tusa. Creo que todos, gracias a una canción, sabemos que es tusa, pero bueno, en Colombia se le dice tusa al desamor, como al despecho. Ok, miren, en la semana cuando Eduardo me comentó de que el tema de esta videoconferencia iba a ser precisamente música, literatura, arte y alcohol, evidentemente yo como mexicano no puedo eludir a los de la contracultura, a los 3 escritores que son importantes, los escritores de la llamada literatura de la onda, que es José Agustín, Parménides García Saldaña y Gustavo Sáenz. De esos 3 escritores, el único que sobrevive pues es José Agustín. Grandes novelas han tenido ellos, y donde evidentemente la alusión al rock de una juventud sesentera, con todo lo que es post y antes del 68 y post del 68, muy bien marcado, muy bien definido, y aparte evidentemente escritores que se salieron de todo pues se le puede llamar casi algo cultural que teníamos estos escritores como Carlos Fuentes, como Juan Rulfo, como Rosario Castellanos, como Jorge Ibargüengoitia, todos estos escritores que nacieron por ahí de 1920 y tantos. Entonces llega lo que es José Agustín, llega Parménides García Saldaña, llega Gustavo Sáenz. A mí Gustavo Sáenz me gusta mucho un libro que se llama La princesa del Palacio de Hierro, extraordinario, sobre todo por el narrador. El narrador es en primera persona, y a nosotros los lectores nos usa como si fuéramos sus interlocutores. Es un narrador muy peculiar que Gustavo Sáenz usó en esa novela, y que si tienen oportunidad de conseguirla, lean. Extraordinario, las peripecias de una chica fresa, sesentera, con todo lo que implica esa clase en esos años. De José Agustín, pues evidentemente pues sí hay muchas novelas, ¿no? Ciudades desiertas, De perfil, ¿Por qué mejor no nos vamos? Él es muy conocido. Tiene un libro de literatura infantil que a mí me gusta mucho, que se llama La panza del Teposteco, en donde José Agustín hace una alusión a que en realidad los dioses aztecas, al momento en que nosotros dejamos de creer en ellos, se fueron a vivir precisamente a la panza del Teposteco. Es un cerro muy famoso, o un centro prehispánico muy famoso aquí en el estado de Morelos, en México. Y entonces en ese centro, unos niños que un fin de semana se van allá de excursión, pues se internan en las entrañas de este cerro y conocen a todos los dioses, ¿no? Desde Coatlicue hasta Huitzilopochtli, hasta todo. Y evidentemente, bueno, pues nuestro dios más importante es Quetzalcóatl, ¿no? El rey de reyes, el máster de másters. Parménides García Saldaña, por supuesto, no podemos dejar de evitar una gran novela
de él que se llama En algún lugar del rock, en donde ya estamos haciendo alusión a la música, y tiene otro libro que se llama El callejón del blues. Estíbaliz mencionó a Juan Villoro, un extraordinario escritor, mencionó este libro que se llama La noche navegable. Existe uno que es una cosa maravillosa, que igual si tienen la oportunidad de conseguirlo en el Fondo de Cultura Económica aquí en México, yo creo que este también se vende en los fondos de cultura económica de Latinoamérica, que se llama Tiempo transcurrido, y es una novela de crónicas que empiezan en años totalmente no pares, y termina precisamente un año antes de lo que es el terremoto del 85, que para aquí en México el terremoto significó un antes y un después del México contemporáneo. Son crónicas de jóvenes de esa época, amenizado de manera frugal, de referencias a toda la onda rockera, realmente a todos esos buenos rockeros, desde los Rolling, Doors, Frank Zappa, Janis Joplin, Led Zeppelin, pasando incluso hasta por In My Mind y muchos grupos de aquí de México. Se les recomiendo mucho ese libro, que es Tiempo transcurrido. Evidentemente, pues quisiera yo tocar el tema de un libro que es que yo lo considero dentro de también igual de los escritores de la onda, y no es muy conocido. Igual si tienen la oportunidad de conseguirlo en alguna librería de viejos, se llaman Las giras, de Federico Arana. Es un extraordinario libro que precisamente habla sobre un grupo de rock en esa época, en la época de los 60s, en donde la represión en la Ciudad de México estaba a todo lo que da, en donde todavía se le consideraba la chaviza rebelde, y era reprimida incluso hasta por los propios padres. Este libro es extraordinario porque hace mucha alusión al lenguaje que ya tenía la juventud en esos tiempos, ¿no? E incluso, si llegan a adquirirlo, van a notar que al final del libro existe un glosario de todos los términos que utilizan los personajes. Son una banda de rock que se hace llamar Los Hijos del Ácido, gandallas, los güeyes, indeseables, muy escatológicos, rockeros empedernidos, alcohólicos, que están viviendo una etapa muy fuerte en México con el movimiento del 68. Por supuesto, también están viviendo un momento histórico con la guerra de Vietnam, porque hay alusiones en el libro precisamente de un personaje que hace reflexiones estando en batalla, un latino que es estadounidense, que tiene que estar en el campo de batalla en Vietnam, y alterna toda esta reflexión que hace este cuate dentro de la guerra allá en el Oriente Medio, en Asia, perdón, con todas las peripecias que hacen estos personajes. El personaje principal es el amarillo. El grupo de rock se llama Los Hijos del Ácido, y estos güeyes, al darse cuenta de que no tienen ya empatía con las clases sociales aquí en México, y con este rollo de que los rockeros son rebeldes, ellos deciden probar suerte en Tijuana, y se van hacia allá precisamente a probar suerte con todo su rollo. Es una novela extraordinaria que yo se la recomiendo, que si tienen la oportunidad de conseguirla, léala, no se van a arrepentir, y me van a decir tarde o temprano que si tiene mucho que ver precisamente con una alusión directa con los Caifanes, esta gran película, igual de aquellos años en donde actúa evidentemente Oscar Chávez, Julissa, Enrique Álvarez Félix, Jorge Ernesto Gómez Cruz, y otros actores, Sergio Jiménez, van a darse cuenta de que hace mucha alusión. Hay otra novela en donde es una especie como de, yo creo que una especie de cameo. Es este escritor mexicano que se llama Elmer Mendoza, muy famoso por precisamente ser uno de los representantes de la literatura del narco actualmente. Él tiene una saga de un detective que se llama El Zurdo Mendieta, y tiene un libro muy, muy, muy padre que hace alusión precisamente a este tema, que se llama El amante de Janis Joplin, en donde el personaje principal también en esa época se entera huyendo precisamente de unos narquillos en ciernes que se hacen llamar coincidentemente en esos años el Cártel del Triángulo Dorado. Nada que ver con lo que está pasando aquí en México, en Durango, Chihuahua y Sonora, o Sinaloa, si mal no recuerdo. Él huye precisamente hacia Tijuana en esa época en donde está la onda hipiteca de Amor y Paz, y pues que cree que se enamora previamente de Janis Joplin y tiene por ahí una relación muy chistosa. Entonces también es un libro que yo les recomiendo.
Y ya para concluir mi intervención, es muy importante, y lo mencionaba en la tarde con Eduardo, hacer mención a todos estos cantantes que han basado sus canciones en libros o en poemas. Yo aquí a bote pronto puedo mencionar evidentemente a Café Tacuba, que tiene Las Batallas, basado en el libro de José Emilio Pacheco, Las Batallas en el Desierto. No pude comprobar un dato, pero creo que la canción de Ixtepec, que canta también Café Tacuba en el disco de Re, está basada en El Recuerdo del Porvenir de Nagarro. Y por supuesto Oscar Chávez con Macondo. Bueno, haciendo alusión precisamente a esto, hay varios poemas de Jaime Sabines que también igual se han mandado a canciones. Lila Downs tiene un poema que se llama Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido y por el que se va. Vicente Fernández interpreta una canción basada en un soneto si mal no recuerdo es de Renato Leduc, el de sabia virtud de conocer el tiempo, al tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor cura el tiempo, algo así, palabras más, palabras menos. Entonces la alusión en la música basada en libros es vasta. Podemos hacer mención a muchas canciones que se han basado en libros, y pues bueno, a grandes rasgos esta es mi intervención, y pues ojalá y también esta intervención genere un poquito más de debate. Yo nada más quería mencionar igual algunas de mis rolas favoritas que también están basadas en libros. Una de ellas es Génesis. El autor es un grupo argentino que se llama Box Day. Yo la verdad lo escuché por la versión de Soda Stereo en el Unplugged. Está buenísima, habla precisamente de este libro que viene en la compilación que llamado La Biblia. Ahí viene el Génesis, está buenísima. También otra que es Banana Co. de Radiohead, hace alusión a la compañía bananera que aparece en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, también está buenísima. Y también otro de Radiohead basada en libros es la de 2 más 2 es igual a 5, que está inspirada obviamente en este libro de George Orwell, que es 1984. Y la última, que es se llama Polaroid de Locura Ordinaria de Fito Páez. Igual está basada en un cuento de Charles Bukowski que se llama La chica más linda de la ciudad. Por eso estas son mis favoritas. Yo creo que igual todos tenemos nuestras favoritas, pero estas son las mías, nada más para exponer. Bueno, abonando a la lista de canciones que están pues basadas en algún libro, una de los Beatles que me gusta muchísimo, que es la de While My Guitar Gently Weeps, está basada en el libro chino, en el Chi, libro Chi me parece que se llama, y bueno, hace referencia a la predestinación de todo, que todo ya está, ya es o va a ser de alguna forma, y eso fue lo que George Harrison quiso expresar en esta canción que escribió. Y que bueno, un dato extra, la guitarra está hecha por Eric Clapton. Hola, bueno, sí, ahí en la charla anterior, bueno, acá se está relacionando todo, pero se hablaba mucho de la música y de la protesta también, ¿no? Como un movimiento que va surgiendo, sobre todo, bueno, pensar un poco a la figura del artista, ya sea como en la música o en la escritura, como una persona que está inconforme, ¿no? Que está inconforme con una realidad que para él le resulta un poco chata. Entonces, bueno, de alguna manera la creatividad viene como impulsar viene para impulsar su producción, ya sea artística, ya sea sonora y demás. Y me parece que también es el lugar de la resistencia, digamos, de resistir también un poco a ciertas cuestiones que ya están un poco establecidas. Y precisamente en la música se ve con todo el movimiento latinoamericano de música de protesta. Ahí anteriormente habían mencionado algunos. Entonces, bueno, me gusta también como pensar al artista como una especie de persona que crea en base a que hay algo en la realidad que no le convence, y resiste desde su creación y resiste desde su obra. Obviamente, si pensamos en pintura, podemos hablar más del movimiento surrealista como una cuestión de no estar conforme con la realidad y ampliarla a un lenguaje casi onírico. Lo mismo puede pasar con lo que es el género fantástico en la literatura y demás. Pero bueno, me interesa pensar la figura del artista como una persona que resiste a lo que se le está impuesto en la realidad
Y en la música, bueno, es súper representado por todas las bandas que vienen hablando, pero sobre todo me gustaría hacer hincapié en las bandas que hacen música de protesta durante los regímenes o las cuestiones más relacionadas a los golpes de Estado y a las revoluciones. Yo quería hacer mención sobre el caso ahorita que se está llevando a cabo, que está relacionado con el alcohol, y ahorita les voy a platicar por qué, y está relacionado con la música y está relacionado con varios poetas. Es el caso de Enrique Bunbury, que de hecho un chico estuvo gran apasionado y seguidor de los Héroes del Silencio y de Bunbury. Se puso a analizar. Él estaba haciendo su tesis y dentro de la tesis empezó a analizar varios poemas, y dentro de esos poemas empezó a encontrar estrofas que estaban dentro de algunas canciones de Bunbury. Entonces, pues él lo único que argumenta es que pues todos sabemos que de una pintura, de una escultura, de una escritura puede verse reinterpretada, ¿sí? De forma exacto, Brisa. Exacto. Entonces es una cosa precisamente sería como el pastiche en el caso de la pintura, o sea, tomar la idea de lo que se está tratando la obra original y reinterpretar, darle una paráfrasis, ¿no? Como en el caso de la canción de Café Tacuba, ¿no? Que está de las batallas, que están platicando la situación, más no están copiando, mientras que en el caso de Bunbury está demandadísimo, justo, Brisa, porque comentan que es plagio, utiliza estrofas completas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es un homenaje? ¿Qué tanto es una reinterpretación? ¿Qué tanto es un robo como tal? Y yo considero que en Latinoamérica o Hispanoamérica, o en habla hispana, digamos, no haber vivido una reunión, sí, con escuchando a los Héroes del Silencio o escuchando a Bunbury o llorando con alguna de sus canciones, o sea, no puede faltar, creo, no puede faltar. Representan una época, esa unión entre los 80s y los 90s, 95, 97, que fue cuando yo los descubrí, y en cualquier momento eran como canciones de guerra, ¿no? Pero la guerra era frente a las copas, frente a las botellas. No sé, ¿cómo ven? ¿Qué opinan? Me gustaría aportar algo a mí. Yo soy fan, admirador de Bunbury hace algunos años. Últimamente le he perdido por ahí la pista. Pero mira, te puedo decir ahí en el caso del libro, sí, hoy que lo publicaron hace un mes, 2 meses. Recordemos que Bunbury también es ferviente admirador, sobre todo de Bob Dylan y de David Bowie, ¿no? No sé si han checado esta parte que tanto Bowie como Dylan hacían esta parte como el copy-paste, ¿no? Recortaban trocitos de canciones, a ver qué salía. Y uno que lo hacía mucho era Bob Dylan, ¿no? Con Woody Guthrie, fan tremendo de él en el principio de su carrera, antes de llegar a esta parte de protesta que él mismo niega. Pero vamos, él mismo trata de llevar la figura de Woody al tipo citadino, ¿no? de Dylan, llevándolo en este caso con Bunbury es la admiración que se tiene. Y vamos, si hay partes de Benedetti tiene muchísimo. En su última parte de Héroes, Benedetti, hay una canción que se llama Morir Todavía, y hay una parte donde realmente parafrasea a Mario Benedetti. Entonces, sí, yo me quedo con esa parte. Pues miren, ahorita que están haciendo alusión a Enrique Bunbury, están haciendo alusión al plagio, ya empezamos a tener un poquito más de abanico de comentarios. Lo que decía también igual el licenciado Calderón, a mí se me vino a la mente ahorita en su intervención
una película de 2018, una película argentina que se llama El Ángel. Está basada precisamente en la biografía de un asesino llamado Carlos Dobredo Puch, un asesino allá en Argentina, acusado a cadena perpetua y a que hasta la fecha, si mal no recuerdo, todavía sigue vivo y es considerado a nivel mundial el preso más longevo en todo el mundo, evidentemente. Y esa película, que es muy interesante, que estuvo compitiendo en Cannes, tiene un soundtrack maravilloso. Y precisamente hablando de la protesta, tiene varias canciones de protesta esa película, y si tienen la oportunidad de verlo y si tienen la oportunidad de escuchar el soundtrack de esa película, es maravilloso. Y bueno, haciendo alusión precisamente e hilando y elaborando comentarios, pues sí es evidente, ¿no? También igual hablar de los soundtracks que se hacen en ciertas películas. A mí ahorita se me viene a la mente que a mi consideración ha sido uno de los mejores soundtracks que existen en la historia del cine, que es el de la película Trainspotting. De la película Trainspotting, a mí me parece un soundtrack maravilloso, donde incluye canciones de la más vieja onda inglesa. Y eso es un soundtrack maravilloso, haciendo alusión hace rato precisamente también a lo que son poemas que se han escrito, se han adaptado para canciones. Se me olvidó también mencionar algunos, como es un poema de Nicolás Guillén, que ya es una salsa, que es aquella de qué callada manera se me acerca usted sonriendo. Es un poema de Nicolás Guillén. Joan Manuel Serrat también ha cantado poemas. Tiene uno de Antonio Machado. Por si no lo sabían, Juan Luis Guerra tiene uno de Pablo Neruda. Es una canción que se llama Bachata Rosa. Ana Belén, una cantante española, tiene un poema, canta una canción basada en un poema de Federico García Lorca, y así muchos más hemos escuchado bastantes canciones relacionadas a eso. Fíjate, me gustaría aclarar un poco. Licenciado Calderón. Sí, adelante. Me gustaría aclarar un poco acerca de lo que está contando Alonso de Robledo Puch, que en realidad, bueno, es en el contexto de la dictadura militar. Es una familia de clase media que digamos se codeaba un poco con la élite de las personas que tenían una alta clase social y participaban en torneos de rugby, y ellos lo que hacían era seleccionar dentro de esos ambientes, seleccionar algunas personas que tenían dinero y los frustraban y bueno, buscaban como cobrar el rescate, digamos, hacer su fortuna, pero era toda una familia. Por eso se los conoce como el clan Puccio, que era precisamente el padre como el gestor, y estaba muy ligado y relacionado a la dictadura militar, porque ellos tenían conocidos dentro de lo que era la dictadura militar, entonces gozaban de cierta impunidad. Y sí es verdad lo que dice Alonso en relación, no tenía el dato, pero sí es verdad ahora que lo pienso, que es uno de los presos más longevos. Inclusive en una parte de su juicio se intentó suicidar y no pudo. Se intentó tirar desde el edificio donde estaba haciendo tribunales, no sé cuál será. Se intentó suicidar y no pudo. Pero bueno, para aportar eso, y más que nada también en el contexto, ¿no?, en el cual se daban estos asesinatos o el modus operandi de esta pandilla. Bueno, yo, digamos, haciendo alusión, digamos, a la charla de la semana pasada, de que por ahí licenciado nos estabas hablando del Martín Fierro. Yo no sabía y me lo habían regalado en mi cumpleaños. Y pues es obvio, es clásico en la literatura argentina. Y me acordé ahorita que están hablando de Bunbury. Por ahí hay un video que sale Bunbury y Andrés Calamaro, donde me parece que hacen un cover a una canción de Gustavo Cerati, y en uno de esos Calamaro lee una partecita del Martín Fierro que dice: Crimen en la canción, Crimen. Ándale, Crimen. Y dice: cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Está buenísimo esa parte. Ya, perdona hacer así como Listo. Ya le hizo efecto la marihuana en su bebida, Lalo. Ya le hizo efecto la marihuana. Lalito, nos quiere mentir, pero sí tiene. Dice María Mercedes: el soundtrack de Lola, Corre Lola, el de Havana Blues. Genial también. Genial. El de, yo podría decir, de las películas de Quentin Tarantino,
sus soundtracks son épicos, ¿no? O sea, Django, tenemos también... Bastardos sin Gloria es buenísimo el soundtrack. Claro, todas estas películas de Tarantino son muy buenos los soundtracks. No sé también si han tenido oportunidad de ver una película que se llama Sucker Punch. Sí, por supuesto. Salió más o menos como por el 2017, 2018. El soundtrack son reinterpretaciones de músicas icónicas, de canciones icónicas de distintos artistas, y está buenísimo el soundtrack. Lo recomiendo ampliamente. ¿No es con Skrillex y Korn o algo así, si no estoy mal? Sí, esa es una de las canciones, pero tienen canciones de Mamas and the Papas en una reinterpretación, tienen de Björk también en una reinterpretación, están buenísimos. Sí, es un vínculo muy bárbaro, ¿no? Lo que es el cine también, o sea, digo, el cine considerándolo una de las bellas artes, con la música, ¿no? Y precisamente el cine tuvo la oportunidad de complementar todo lo que es un drama, todo lo que son, lo que es la producción, todo lo que es la actuación, la dirección, evidentemente con la música, que es muy importante, ¿no? Y este rollo de incluir dentro de sus historias grandes temas, de grandes músicos, de grandes bandas, de lo que sea, a uno evidentemente lo conmueve y vuelve más elocuente lo que uno está viendo, ¿no? Insisto, podemos estar mencionando muchos soundtrack. Ahorita se me viene a mí a la mente en la película de Tarantino de Érase una vez en Hollywood, cuando empieza Hush de Deep Purple, que yo soy un Deep Purpleano de hueso colorado, pues a mí me pudo sobreencantar, ¿no? Que pusiera eso. Ahora imagínense en una sala con sound round y que de repente ya la música, el volumen de la película está todo lo que da y empieza Deep Purple, es maravilloso. Hay otra película de Will Smith y esta Margot Robbie que se llama Focus, en donde meten dos canciones que a mí me parecen extraordinarias. Una de Iggy Pop que se llama Gimme Danger Little Stranger, y meten otra de la de Symphony for the Devil de los Rolling Stones, que es maravillosa y que dentro de la trama queda perfectamente bien. Y por último, haciendo alusión a cine y música, hay una película que se llama Incrustalión, la de Karate Kid, en donde precisamente Ralph Macchio hace pacto con el diablo, quiere hacer pacto con el diablo porque él quiere aprender a tocar blues, y entonces él se va a lo que es el sur de los Estados Unidos buscando a todas estas todos estos grandes artistas negros que dieron el origen a lo que es el blues, el verdadero blues, ese feeling. Y bueno, partiendo evidentemente que de ahí es donde surge también el verdadero rock con todos estos artistas. La película es sensacional. Si tienen la oportunidad de ver un mano a mano que se echa Ralph Macchio con un cuate que sí hizo pacto con el diablo, se van a quedar de a 6 por ese solo de guitarra que hacen. Entonces, insisto, hay muchas alusiones que podemos hacer respecto a cine y ¿cómo se llama? Y música, y es una combinación perfecta, es una buena relación que no puede faltar. Me gustaría agregar algo en esta parte de lo del cine. No sé si se me corte, a ver, espero que no. Venga, mi conexión es malísima, pero es también cómo acomodar la canción en el momento, en la secuencia exacta. Ahorita que mencionaste Focus, la parte donde meten Sympathy for the Devil, te la meten tan poco a poco, que ya cuando la notas al mismo momento de los personajes que está sonando. Eso es parte del diseño sonoro, ¿no? Meterte en la cabina, estar ahí, rever nada más el montaje seco, sin música, sin nada, y pensar qué puedo acomodar, y sobre todo los derechos, eso déjame decirte, aquí en México te sale más caro adquirir los derechos de una canción de Juan Gabriel que una canción de David Bowie. O sea, también tiene que ver mucho esta parte de dónde te encuentres en el mundo, no en qué lugar del mundo. Pero sí, muy interesante, a mí me encanta el cine y es genial. Yo les recomiendo un buen para leer las obras de Lovecraft, para que se ambienten un poquito más. El soundtrack de la película Logan, échenselo mientras se leen por ahí los mitos de Cthulhu. No manches, es una experiencia religiosa, como dice Enrique Iglesias. Nada más. Es el tema que escuchas en los bares, ¿no? Experiencia religiosa. Digo, lo cantas.
también igual ahorita poniéndonos de romanticones, o sea, la parte en la película El amor en los tiempos de cólera, donde entra la canción de Shakira, a mí personalmente me fascinó. A mí también. O sea, a mí me encantó. Y bien, precisamente bien, lo que dice Fer Avilés es una canción que aplica perfectamente bien, digo, para los que pueden ser fan de Shakira o no, pero la voz, el tono y la elocuencia y lo que estaba en ese momento pasando en la película. Y lo que dice la canción también, o sea, creo que hicieron así el blend perfecto, ¿no? Y obvio, digamos, en el cine también hay varias clásicas, clichés, pero son buenísimos. Por ejemplo, Fortunate Son de los Creedence, cuando es clásica en la guerra de Vietnam, cuando van volando los helicópteros así sobre los arrozales, o puede ser alguna de música clásica, la marcha de las Valquirias en esas escenas de guerra de así. Digo, ajá. Lalito, Naranja Mecánica, Naranja por Mecánica, supuesto. O sea, haciendo alusión, Pau, también lo que es el soundtrack de Forrest Gump es maravilloso también, o sea, todas las canciones que ponen muy canciones muy identificadas con la guerra de Vietnam son extraordinarias. Bueno, que debemos de también hacer un hincapié que gran parte de las películas que vemos están basadas en libros. Sus directores se basan en libros. Pues se supone que de ahí viene la literatura, ¿no? Exactamente. El premio Nobel de literatura, creo que por ahí lo ganó Bob Dylan. Exactamente. Claro. Bueno, pues hablando de cine, ahora que Fernando mencionó a Juan Gabriel, me vino a la mente esta producción que es más documental de la vida de Chavela Vargas. Entonces, en esa producción creo que bien mezclaron y unieron alcohol, música y también, ¿por qué no?, un poco de cine y de literatura, ya que mostraron la estrecha relación que había entre Almodóvar y Chavela Vargas, cómo la sociedad mexicana pues repeló su música en un principio por la inclinación sexual de ella, y fue en España donde empezó a tener como pues una mayor aceptación. Y en cuanto a los libros, regresando un poco también a esto, y también retomando lo de la gestación y la música que nos va influyendo, recordé a Eusebio Rubalcaba nuevamente, porque tiene un libro que se llama Al servicio de la música, y en este libro elaboró una serie de pequeños ensayos o relatos breves donde le está dedicando cierta parte de su vida y también de sus emociones y experiencias etílicas a Mozart, Bach, Schubert, Beethoven, y todo esto deriva de los progenitores que tuvo. La sesión pasada mencionaba que su madre fue pianista, su padre, Higinio Rubalcaba, pues es violinista y compositor, y a la vez el abuelo de Eusebio Rubalcaba me parece que era chelista en una banda de un pueblo en Jalisco. Entonces, todo esto que le fueron heredando, de cierta forma influyó para lo que él después escribió. Entonces se los recomiendo mucho, se llama El servicio de la música. Gracias, Estíbaliz. Sigue Daniel Castañeda, por favor. Bueno, por ejemplo, con el tema de soundtracks, yo estaba comentando en el chat, por ejemplo, el de la película Whiplash, es jazz, y en sí toda esta película, bueno, si es que no la han visto, la verdad es que se las recomiendo muchísimo. Se puede decir que es una de mis favoritas. Y bueno, en sí en esta película se centra precisamente en la ejecución de esa canción que se llama Caravan. Bueno, y a lo largo de la película vemos lo que tiene que pasar el protagonista para ejecutarla bien. Tiene un director muy estricto, y bueno, al final, la escena final pues es todo un deleite, ¿no? También visual, porque no solo vemos culmina precisamente con la ejecución de esa canción,
y termina siendo del agrado precisamente de este director, ¿no? Y también un poco tomando en cuenta lo que decía Lalo de los clichés muchas veces en las películas, ¿no? Por ejemplo, él hablaba de las escenas de guerra y pone la marcha de las Valquirias. No sé, hay alguna escena en la que alguien está tocando el cello y forzosamente hay una pieza que ahorita se me olvidó cuál es, se me olvidó el nombre, pero creo que en todas básicamente utilizan ese cliché musical. Entonces, no sé si alguien aquí tiene algún otro, para comentar algún otro cliché en este sentido, pues que no puedan aportar. No cliché, pero ¿sabes dónde están bien ejecutadas las canciones? En el Club de la Pelea, cuando recién llega Tyler Durden al bar, está una canción de este cabrón de Tom Waits. Pinche, está bien mamona. Y obviamente también en el desenlace de esta película, donde sale Where is My Mind, haciendo alusión a qué chingado está pasando con la mente de este cabrón del narrador, que nunca se dice el nombre, pero que está dentro de Tyler Durden, y sale esta rola mientras se derrumban los edificios. O sea, está bien ejecutada la rola, y aparte pues, relacionándolo con la literatura, está basada en una novela gráfica. No recuerdo el nombre del autor, pero es muy bueno también. Claro. También, por ejemplo, una escena muy clásica que yo puedo relacionar precisamente con esto de los clichés musicales es, por ejemplo, en estas películas en donde entran a una escuela y de repente ven a las porristas en cámara lenta y todo, y está sonando la canción de Gary Glitter, la Rock and Roll, me parece que se llama, no me acuerdo bien cómo se llama. Bueno, continuando con lo que decía, por ejemplo, de los clichés musicales en el cine, otro cliché que se me ocurre ahorita, por ejemplo, es de que en alguna película tenemos al personaje como tipo badass, y bueno, una canción predilecta para este tipo de personajes pues es Back to the Bone de George Thorogood. Entonces hay ciertas tendencias en las películas muchas veces que que se inclinan a poner cierto tipo de música para acentuar tal vez una escena, un personaje, una situación. Es verdad, estás con toda la verdad en tu boca, Daniel. Muchísimas gracias. Sebas va a hacer una aportación también relacionada con todo este tema. Si quieres compartir pantalla, Sebastián, ya está activado para que lo puedas hacer. Licenciado Calderón nos dice que Héroes de Bowie o Saturday de The Cure, super clichés. También, pues, de música clásica considero que también hay bastante. Fer Avilés nos dice, la música y el cine exaltan el nacionalismo. Pues sí, o sea, no nada más eso. Tenemos también, por ejemplo, las películas japonesas y el anime, que utilizan y se refuerzan mucho en música que es ya original, que de hecho pasa como a segundo término, ya es de la historia pasa a crearse la música, y la música llega a fortalecerse de forma individual posteriormente, ¿no? Y también, bueno, aparte del cine, también ya hay clichés de música, hasta incluso en los memes. Por ahí, claro. Tenemos un ejemplo muy claro, que es el himno nacional de la URSS, el que puse hace rato también. Y, por ejemplo, en los memes, en los videos, cuando a alguien le va mal, sale esta rola que sale en Ricky Morty, no recuerdo el nombre, que dice está cagadísima. Sí. Y ahorita creo que por ahí está de moda una canción de post-punk ruso. Sí. Está buenísima. Salud, ¿no? Porque ya me fui a hacer mi bebida. Lo que ponen los demás. Bien, salucita. ¿Quién es Aline? ¿No vino Aline? Sí, aquí anda muy calladita, Aline. ¿Qué pasó, amiga? ¿Dónde andas? Hola, ¿cómo están? Sí, ya. Hoy sí vine con mi trago. Nos faltas, Aline, A ver, ¿qué opinas de todo el tema que hasta ahorita se ha llevado a cabo? A ver, cuéntanos.
pues relacionando un poquito la parte de música y arte, o sea, por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad y es un tema que toco mucho en mi Instagram de Snacks de Arte, es relacionar la parte de, no sé, del impresionismo, del romanticismo, barroco, el pop art, pues, o sea, son tendencias en la pintura, pero pues los artistas se inspiran, ¿no? O sea, ¿qué escuchaban? ¿Por qué llegaron a eso, no? Entonces, por ejemplo, no sé, uno de mis posts es con Basquiat. Basquiat hizo un cuadro que se llama Bird of Money y ahí pinta un pájaro que es el bird, ¿no? Y este bird es alusión a un jazzista, ¿no? Entonces es como un ¿cómo se dice? Reconocimiento, un homenaje. Exacto, un homenaje, ¿no? Y es chistoso porque este año ¡ay, hola gato! Este año The Strokes sacó su nuevo álbum que es The New Abnormal, que es justo la pintura de Basquiat. Entonces es como el homenaje del homenaje y ahí se me hace como súper fregón, ¿no? Porque dices, todo inventes, concatenado, o sea, ¿no? Como si fuera una cadena de eventos. Ajá, y aparte es como que súper diferente género el que hacía Bird que los Strokes. Otra cosa que también me gusta con la parte de música y pintura es que, por ejemplo, el impresionismo, tú ves los cuadros y son como que pinceladas, y que el jardín, y como que, pues, como entre romanticón, tranquilo, mucha paz, ¿no? Y la música que es como, digamos, no sé, como su equivalente, como impresionista, se podría decir, como el claro de luna, de tun, 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 tun. O sea, como que tú ves la pintura y lo conjugas con esa canción, digo claro de luna por decir una muy conocida, dices, o sea, siento esa pintura y sí conjuga, hace de match con, de hecho, con las canciones. Hay una película, ¿no?, que habla sobre Van Gogh, que el soundtrack que utilizaron para esa película me parece que lo utilizaron con mucha efectividad, o sea, sí la acompaña bien, sí está muy bien manejado todo lo que es el movimiento como en tercera dimensión dentro de las pinturas de Van Gogh, con el soundtrack me parece excelente también. Sí, o sea, a mí, digo, conjugar esas partes de música y pintura se me hace súper excelente. De hecho, una película que también se me hace súper impresionista, y digo impresionista porque, o sea, el impresionismo son pincelados, ¿no? Entonces, como conjugarlo con una película, no sé si han visto una que se llama Call Me by Your Name, que sale este niño Timothy Chalamet. Bueno, esa película yo dije, estoy viendo el impresionismo, ¿no? ¿Qué otra cosa? No sé, por ejemplo, hoy en Snacks de Arte puse, este fin de semana es lo del Gran Premio en Austria, ¿no? De la Fórmula 1. Entonces, ¿quién hizo ese tema? Lo hizo este chico que se llama Brian Taylor, que él hizo el soundtrack de Iron Man, hizo el de Avengers, el de Yellowstone. Entonces, como que también, ¿no? Como una banda sonora hace el sonido de la llanta y, o sea, se me hace como muy increíble machar como... También ustedes decían que varios poemas de literatura y así, como hacer un equipo grande se me hace muy bueno, y también siento que hay otros que abusan, ¿no? O sea, por ejemplo, hay películas que ponen temazos nada más para que subir así su rating, que dices, o sea, pues ganaste por los super temas que metiste, pero así buena la película. Creo que eso va de la mano con lo que estaba comentando Daniel sobre la música cliché, ¿no? O sea, ya es música tan utilizada y tan reconocida con ciertos eventos o ciertas situaciones dentro de la película que llega a caer en eso. Sin embargo, sin perder el hilo un poco, llevado hablando del cine, había una película que también me pareció muy interesante, con un soundtrack muy bueno, que es argentina también, que se llama El secreto de sus ojos. No sé quién hizo la banda sonora ni nada de esto, pero primero que todo es una película muy 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 recomendada, y solo con escuchar la banda sonora pues también es como muy buena de entrar, o sea, conjuga muy bien con la trama de la película. Ese, por otro lado, también El laberinto del fauno tiene
una estética aparte muy interesante y también la relaciona muy bien con la banda sonora, me parece. Como eso realmente en una cuestión de mi gusto relacionado con el cine y la música, soy muy amante de los más instrumentales, como esta música que con solo, sin ninguna voz ni nada de eso, como que llega a transmitir una emoción, una sensación, un momento. Me parece bastante interesante. En relación con la pintura, creo que también estaría bueno que vieran Loving Vincent, en este tema de Van Gogh, como un pasaje sobre Van Gogh. Me parece interesante también. No podría decir mucho del soundtrack, realmente no recuerdo si me gustó o no, pero bueno, estaría bastante bien eso. Por ahora eso tengo. No sé si quieran que veamos las imágenes. Yo personalmente, pues, no sé, pensaba en dejar estas imágenes mientras, a medida que ustedes hablan, a mí se me ocurrirá algo para ir respondiendo. Ya le puse a esta imagen una guitarra eléctrica. Pues nada, un pequeño ahí, pues ir memetizando a medida que vaya sonando la situación. Y cabe destacar que Sebastián es un memero prodigio, ¿eh? Se intenta, pero gracias. Fer Avilés comenta que está muy bien aplicado, digamos, la guitarra eléctrica, porque dice, nunca falta en las fiestas quien saque una guitarra. Completamente de acuerdo. Puta, lo peor. Pero ¿les gusta o no les gusta? Hay gente que le parece fascinante. Pues si la toca bien. Traigan una guitarra, no, claro. Pues si la toca bien, pues está bien. Pero está el que se sabe siempre los tres mismos temas, y creo que aquí entramos un cliché latinoamericano. Es Flaca de Andrés Calamaro. Ahí había otra. Acá es la célula que explota, ¿no? Claro, esta de 1000 horas. La otra nochita esperé bajo la lluvia 2 horas. De la nada, claro. Claro, los enanitos verdes, afuera, Lamento Boliviano. Bueno. Es que vi El Perrito y estábamos hablando de cine, así me acordé del el soundtrack y la historia de Amores Perros. Está, o sea, siempre los perros en la historia, siempre los perros. Amores Perros, claro. En la pandemia, en la música y hasta El Perrito de Roma, ¿no? Por ejemplo, que le hicieron ahí un disco o una cosa así. Sí, de hecho el soundtrack de Amores Perros, con canciones de Control Machete, de Julieta Venegas, de Juanes, yo recuerdo que en su momento fue representativo de cierta época, ¿no? Sí, no, Bersuit Vergarabat, Celia Cruz. Sí. No manches, o sea, todo estuvo muy bueno. Lucha de Gigantes, sí. Lucha de Gigantes, sí es cierto, Nacho. Claro. También regresando un poquito a qué es esto de la literatura, por ahí en algunos libros hay un chingo de rolas. Por ejemplo, en Rayuela, por ahí se me quedó grabado el blues del perro amarillo. Cosa más, yo no he leído la verdad a Murakami, pero me han contado que vienen por ahí mucho a los Beatles. En Tiempo Transcurrido de Juan Villoro se menciona mucho, o sea, de verdad consíganlo, se menciona una cantidad extraordinaria de canciones. Saben también, hay un escritor estadounidense llamado Michael Connelly. Él es muy bueno por la literatura negra, es bestselleriano el compadre, ¿no? Pero en su saga de un detective de la policía de Los Ángeles llamado Harry Bosch, este cuate es un amante de lo que es el jazz y amante de lo que es el blues, y hace un buen de referencias a lo que son los verdaderos cantantes de jazz y los verdaderos grupos de jazz, y también hace mucha alusión a los verdaderos cantantes de blues y a estos grupos underground de blues en Los Ángeles, en Nueva Orleans y en Seattle. Entonces, si tienen también la oportunidad de echarle un ojo tanto a Tiempo Transcurrido de Juan Villoro, donde hace alusión a un chingo de rolas de toda esa onda rockera sesentera, setentera, y también igual si tienen oportunidad de echarse unos buenas novelas de Michael Connelly, donde se hace alusión a muchos yaceros y muchos bluseros. Muy interesante. Sí, puedo comentar algo. Ahí habían mencionado a Cortázar. Me gustaría recomendar, él creo que tiene la única novela es Rayuela, después su obra se basa en cuentos y también tiene algunos ensayos o clases, pero de él les recomiendo mucho un cuento que se llama El Perseguidor, que está basado que toma el personaje de Charlie Parker, y bueno, él como fanático, digamos, de toda la movida de jazz. Y bueno, nada, Charlie Parker El Perseguidor es un cuento muy bueno, de una persona que tiene muchísimos problemas, pero sobre todo también tiene una obsesión con el tiempo y con la música muy buena. Así que les recomiendo ese cuento de Cortázar que está en El Perseguidor.
Y mira, perdón, y aprovecho también para hilar lo que dice el licenciado Calderón, que hay otro escritor que no es Michael Connelly, pero es John Connolly, que precisamente también igual es muy buena novela policíaca estadounidense. Él vino el año pasado a la Feria Internacional del Libro a presentar la última de una saga de un detective que casualmente su detective se llama Charlie Bill Parker, haciendo alusión precisamente a este artista yacero muy importante. Y además un desmadre, ¿no? Charlie Bill Parker, uno de los músicos más... Por supuesto. Más cabrones. Y además un legado tremendo, ¿no? Para mí el legado que deja el tocar con grandes jazzistas. Ahorita digo que se mezcla esto de literatura, música, todo esto. Hasta su legado como músico es tremendo, ¿no? Al lado de Miles Davis, para mí sí están en esa parte de hacerlo por un sentimiento, ¿no? En este caso Charlie Bill Parker, ese pinche sentimiento de destrucción que tenía era bárbaro, ¿no? Entonces, muy de admirar. Estíbaliz está levantando la mano. Coméntanos, ¿qué nos quieres decir? Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, respecto a Charlie Parker, quería comentarles que incluso también Jack Kerouac dedicó uno de sus poemas a Charlie Parker. Hay un disco en el que se incluye poema de Jack Kerouac, varios poemas, y de fondo pues varias interpretaciones de jazz. Y en este específico que dedicó a Charlie Parker es muy curioso porque hay una parte donde dice Charlie Parker, pray for me, pray for us, pray for everybody. Entonces pues bueno, allí es la forma en la que pues lo súper enaltece. Y pues ya, dato más de Charlie Parker. Alonso, ¿puedes repetir el libro en donde dices que hacen mención a varios temas de jazz? Es que no escuché bien. No, fíjate, son varios libros de Michael Connelly. Insisto, yo soy un fan de la novela policíaca estadounidense. El escritor se llama Michael Connelly, tiene varios libros. Te puedo mencionar ahorita que se me viene a la mente el mejor, que para mí se llama La rubia de hormigón. Tiene otro que se llama ¿Cómo? La rubia de hormigón. Ok. Tiene otro que se llama El observatorio. Tiene otro que se llama Hielo Negro. Tiene otro que se llama Causa Justa. Tiene uno que se llama Luz Silenciosa. ¿Cuál otro? El vuelo del ángel. Y en todos, generalmente la onda detectivesca, el detective que llega a su casa después de haber tenido, no sé, una balacera y se toma una copa y enciende la radio. Y hace mucha alusión precisamente a yaceros. ¿Sabes? Ahorita también igual, ¿quién tiende mucho a eso? Paco Ignacio Taibo II, también en su saga de Héctor Velasco Sheine, el detective mexicano independiente, también tiende mucho a poner durante su estancia en su hogar con su tocadiscos, varios discos precisamente de sobre todo, ¿sabes qué? Bossa Nova. El detective de Taibo II pone mucho bossa nova y hacen muchas referencias a grandes cantantes de bossa nova, y Michael Connelly en sus novelas hace mucha alusión a lo que es yaceros. Insisto, es muy bestselleriano Michael Connelly, incluso a veces hasta pueden ser muy predecibles sus novelas. Insisto, a mí me encanta ese género. No vamos a encontrar a un Nobel de literatura, pero vamos a encontrar una lectura entretenida. Y bueno, ahí en ese momento, en cuando hagan alusión, pues uno puede ir. Yo he tenido la oportunidad de que cuando hace alusión a un cantante de jazz, lo busco en YouTube y la verdad es que son muy valiosos, las rolas que pone son muy valiosas. Y bueno, el escritor pues conoce de jazz un buen. Gracias. Por nada. Nos comentan en el chat que dice Jair, el libro Monarcas de Sebastián Rutés y Juan Luna tiene referencias de música, cine, pintura, etcétera. Seba, ¿te puedo comentar algo para ver si lo puedes sumar? La guitarra Jackson es como una guitarra más metalera. ¿No podrías poner algún póster de metal o de Sabbath o lo que sea en el fondo de la habitación? Tenía planeado poner acá, pero era un póster de la Tigresa del Oriente. Pero si quieres ponemos a Metallica. Me parece que va a ser mejor que hagas lo que tenías planeado. Dale. Es muy buena la Tigresa del Oriente, Acá tenemos nuestra Tigresa del Oriente que se llama la Tesorito, Déjame decirte.
Ah, ¿sí? Y tiene un cover de esta de Flashdance, muy buena, que es la de Lo meneo chavocho, se llama la canción. Ahí por si tienen chance. Si no lo meneaste con la Tigresa del Oriente, no ha sido una fiesta. No, la Tigresa del Oriente sí tiene su impacto en la América Latina, mucho, más que la Tesorito acá en México. Ella, el delfín, Wendy Zulka, me acuerdo. No, hombre, se presta hasta para hacer un análisis kitschiano, ¿no? Claro. La Tigresa de Oriente, ¿no? Es un arte también, obvio. Por supuesto, o sea, su vestimenta, sus canciones y todo lo que implica esa mujer. Bien. Y aquí en México, bueno, no puede faltar también música muy icónica, pues las cumbias. Por ejemplo, películas mexicanas en donde se utiliza buena música, que ha sido, por ejemplo, retomando lo que decía Eduardo Salvatori, es que la película de Rudo y Cursi tiene un buen soundtrack, considerado acá en México buen soundtrack. ¿A poco no? Pues es que, ¿sabes qué? Juntó en ese momento a toda ya la onda popular indie en ese momento, que era la Manson, todos ellos que ya venían del indie, pero ya estaban en cierto nivel de popularidad, y los llevan a reinterpretar música folclore, o sea, escuchando a Juan Son cantando Quiero que me quieras en inglés, escuchar por ahí no me acuerdo quién canta Árboles de la Barranca, o sea, es graciosísimo, como experimento es bueno, pero fíjate que el cine mexicano, sobre todo en su época de oro, en su época de antaña, sí pagabas tú, no por ver el soundtrack, pero sí por ver a ciertos personajes cantar. En este caso, el caso de las películas de Pedro Infante, tú pagabas por ver a Pedro Infante cantar. Tú pagabas por oír imagínate la magnificencia que tenía el cine. Es algo que se nos olvida últimamente. Antes el cine era magnífico porque era la pantalla enorme, ¿no? Y salas preciosas. Ahorita son salas de pinches monopolios que son todas las mismas. Antes había arte en una sala. Entonces tú ver cantar a tu artista favorito, era lo mejor, y es algo que se ha perdido, pero sí, a Pedro Infante cantando cualquier canción, hace poco Alonso lo mencionaba. Se te cayó. Alonso mencionaba esta parte de Pedro Infante con la botella siempre borracho cantando, o sea, es icónico. A Jorge Negrete, a Javier Solís en su parte, todos ellos llevan una parte del cine, pero también el cine latinoamericano ahorita se nos olvidó, tiene muy buen soundtrack y muy muy buen cine independiente. El cine latinoamericano maneja el mejor cine independiente yo creo que de habla hispana, lo que es el cine uruguayo, el cine argentino, mucho cine colombiano, independientes, es muy muy bueno, pero sí, esa es mi aportación antes de cerrar. Yo no sé qué decir de cine colombiano realmente. No sé, hay unas películas que sí están buenas, de pronto que sí pasan. Paraíso Travel, María llena eres de gracia, es buena. La vendedora de flores. La vendedora de rosas. De rosas. Es buena, es picante, es densa. Pero te llevas un buen par de jerga colombiana. Sí, gonorrea. Claro, no, eso es mínimo, O sea, bueno, nada, recomendada eso para entender un poco como el área marginal. Yo recomiendo un poco más independiente Rodrigo de No Futuro, ya lo había recomendado en un anterior. Es punk y marginalidad bogotana de la capital de Colombia. Pero luego de eso, realmente siento que aquí, por ejemplo, le intentan pegar mucho a la comedia, por ejemplo, a la comedia colombiana, y el cine comédico colombiano es nefasto. No, pues yo creo que no sale, pero no sé si me das un ejemplo así bien popular y yo te digo, porque pues no sé, algo muy independiente de comedia, no sé. Tipo Eugenio Derbez, ¿puede ser? Más o menos. Sí, claro, igual aquí es lo popular. Fíjate, Sebas, que aquí en México lo que pasó es que hace algunos años hubo un boom con una película que se llama Nosotros los Nobles, basada precisamente en un guión y en una película que hizo Luis Buñuel hace
hace muchos años que se llama... Una familia de tantas. No. ¡Gato! Se basa en cierta parte en una familia de tantas, pero no es la de Buñuel. No, está basado en otro. Ahorita se me viene a la mente esa película. Entonces fue un boom esa película porque evidentemente plantea mucho este rollo de el pobre y el rico, ¿no? Y el pobre con todos sus desmadres, con todos sus ademanes, con su cotorreo. Los contrastes. Pobres pero contentos, y los ricos con toda esa vida que se dan dentro de la opulencia, ¿no? Entonces fue un hit la película de Gaza Larraqui. Y de repente vino un boom de que ya quisieron estar copiando ese estilo, ¿no? Y estar contraponiendo precisamente los hábitos de la clase media baja con los hábitos de los ricos, los llamados virreyes, ¿no? Que eran muy buenas, o más bien sí existen, pero no las están exhibiendo en salas de cine, y están prefiriendo ahorita tener a Aislinn Derbez, a Mauricio Ockman y todos estos actores que vienen atrás de él con el mismo estilo que se usó en nosotros los nobles, ¿no? Sí, están tratando de repetir la fórmula, pero ya se la superacabaron. Ya la gastan. Exactamente, o sea. Sí, claro, o sea, aquí quieren hacer cine como de cambio, como lo fue en su momento Sexo, Pudor y Lágrimas, pero buena. yo creo que no han sabido darle continuidad, y más bien creo que están, aquí en México se le llama la palabra choteando, ¿no? Es como el cliché que comentaba Daniel, así, o sea, están sobreutilizando esos recursos. Oigan, perdón, nada más un paréntesis, es El Gran Calavera, la película en la que se basa Nosotros los Nobles, de Luis Buñuel. Hay una película muy buena mexicana, pues sí es nueva porque es de esta década, se llama Chico Grande, sale cabrón, ¿cómo se llama? Damián Alcázar. Ándale, Damián Alcázar, la película es de Felipe Casals y narra, pues como dice Alonso, el otro día platicamos de la película, dice que es muy rulfiana la película, sí, porque la película trata es una patrulla norteamericana que va persiguiendo. Se trabó. Sí, yo creo que sí. Bueno, Chico Grande precisamente habla en la época de la Revolución. Le hizo efecto a la lata de... En la época de la Revolución, precisamente de una parte del ejército villista que está buscando a unos rebeldes. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención de esa película es que es muy rulfiana. Tiene mucha fotografía basada en las fotografías que el escritor mexicano Juan Rulfo hizo. Evidentemente esta película está a colores, pero yo le comentaba a Lalo que si esta película lo hubieran hecho en blanco y negro, hubiera estado extraordinaria, porque hace alusión precisamente a lo rulfiano, pero también hace alusión a un cinefotógrafo mexicano muy famoso y muy bueno antes de Lubezki, que era Gabriel Figueroa, ¿no? Que él junto con Emilio Lindo Fernández fue una triada extraordinaria, que fue Emilio Lindo Fernández, Gabriel Figueroa y un escritor que se llamaba Mauricio Magdaleno, postrevolucionario, que hicieron extraordinarias películas, que incluso ahorita con la cuarentena acá en México, el Canal 14 a las 2 de la tarde de lunes a viernes empezó a exhibir varias de esas películas que hizo Emilio Fernández, Río Escondido, María Candelaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y la película Chico Grande, insisto, hace mucha alusión a eso, y si tienen oportunidad, creo que incluso hasta está en Netflix, y si tienen oportunidad, vean, está maravillosa esa película. ¿Qué decir? Perdón, me concentré un poco en... Sí, ya veo. Licenciado Calderón, ¿qué te parece? Que el licenciado Calderón nos ayude con... Por favor, igual con algún cierre. Gracias. Sí, que el licenciado Calderón nos ayude con un cierre, ¿no? Sí. Venga, licenciado. Un cierre épico argentino, por favor. No, es que precisamente hablando de estas cosas no hay cierre. Digamos, precisamente me parece que ese es el cierre. En puntos suspensivos. El cierre es que no hay cierre porque tiene que ver con la creatividad de cada uno, tiene que ver con el arte y demás. Y bueno, me parece como siempre muy, muy piola todo lo que trae Seba. Yo con Seba también, bueno, acá en Argentina cuando él estaba a cargo de algunas salidas a museos y cosas que hacíamos, y la verdad que es sorprendente encontrarse con Seba y charlar y aprender un montón de la historia del arte, ¿no? Y como siempre todo está intercalado, ¿no? Todo
todo este ambiente artístico y de creación está intercalado. Así que el cierre es que no hay cierre. Gracias, licenciado, muchas gracias. ¿Cómo le pondríamos a esta obra de Delphi para finalizar, me parece a mí? ¿Cómo le pondrían a esta obra? Fíjate que Estíbaliz pone Ama. ¿Dónde está? Ama, ya me sale lamento boliviano. No sé si tuviste oportunidad. Ok. Relacionado con el perrito de abajo. Con el doge. Exacto. Me pareció muy gracioso la forma, o sea, sí es una distorsión del lenguaje, obviamente, pero todos entenderíamos perfectamente de qué forma se está llevando a cabo, ¿no? O sea, cuál es el apoyo del lenguaje, la sintaxis en este sentido. Hola, pues nada, yo creo que escuchar, o sea, todo lo que habían comentado fue muy fructífero para mí, más porque yo soy de la carrera de comunicación. Entonces, usualmente tratamos en la carrera de analizar todos estos elementos que en conjunto te dan como un contexto de en qué se sitúa, cuál es la situación social en ese momento, económica y muchísimas cosas que se están dando. Entonces, la verdad yo me siento muy feliz de toda la información que me acaban de dar, de los libros, hasta estuve tomando nota, entonces, muy feliz. Gracias, Azucena. Sí. Tenemos a Yair, nos dice, muy buen contenido el del instituto. Yo al inicio del boom de los memes pensaba que no iban a aportar demasiado, pero ustedes son otra cosa, felicidades. Pero ¿cómo llegar con este contenido a los chicos? Bueno, compartiéndolo y utilizar ahora sí que el método socrático, preguntas y qué opinas y qué ves, qué sientes, qué te recuerda, y solitos te van a ir llevando. Créeme que los jóvenes son muy inteligentes y más en esta época. Está súper. Ya se nos va a acabar, menos de un minuto, Lalito. Adiós, saludos a todos. Que pasen Saludos buena noche, buenos a todos, acá de Buenos Aires. Salud. Gracias. Chicos, gracias. Nos vemos dentro de 8 días en la semana proponente. Se queden su trago. Adiós a todos. Salud. Un abrazote. Gracias Que tengan muy a licencia. todos. Saludos. Nos vemos. Adiós. Bye. Gracias a todos. Gracias Gustazo, a nos todos. vemos el próximo domingo. Bueno, eso fue todo por la sesión de este domingo. Los esperamos para la siguiente. Muchas gracias y esperamos sus comentarios en la fanpage. ¡Chao!